Bienvenidos a un nuevo podcast de Panchonomist. La cárcel es el infierno, el carcelero es el diablo, los jueces los que condenan y ellos son los condenados. Melchor de Palau. Bienvenidos a un nuevo podcast del Club de Economía de Panchonomist de la Universidad San Francisco de Quito. Somos Alejandro Túquerres y Javier Vázquez. Además, tenemos el agrado de contar con nuestro invitado especial, el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército y analista internacional en seguridad y defensa. Coronel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. Gracias por permitirme compartir con ustedes y conversar pues sobre diferentes temas y especialmente sobre este que es muy acuciante, que es el tema de la seguridad carcelaria. Muchas gracias, coronel. Bienvenidos a todos los que nos escuchan hoy en día. Hoy estaremos hablando sobre una problemática que ha venido aquejando al Ecuador en la última década y sobre todo en los últimos años. Una problemática que se ha agravado y ha explotado en el país, la cual es la crisis carcelaria. Pongamos un poco en contexto. La crisis carcelaria no se ha originado de un día para otro, no se ha dado de la nada, no ha ocurrido de la noche a la mañana. Esta es una problemática que ha surgido a base de varios acontecimientos que han ocurrido ya hace más de 10 años y han explotado justo en los últimos meses en nuestro país. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en las cárceles de nuestro país se han visto masacres provocadas por el enfrentamiento de grupos delictivos y narcodelictivos por tener el control total de los centros de reclusión en el país. Mucho se ha hablado de esto e incluso ha surgido la pregunta de cuál es el problema que hay detrás de esto, cuál es el problema de fondo bajo esta problemática, qué ocasiona que se haya disparado de esta manera, sea la corrupción, el hacinamiento de los presos, la falta de control, o será tal vez un mal manejo por parte de las autoridades competentes. ¿Qué piensa usted, coronel? Gracias por la introducción. A ver, primero permítame hacer un análisis situacional para poder entrar en contexto y de esa manera podernos orientar de mejor manera. Primero, a mi criterio, pues existe una improvisación gubernamental que tiene tres potenciadores y estos tres potenciadores están ligadas directamente a las amenazas transnacionales y la afectación a los niveles de seguridad que atraviesa el país. El primer potenciador, indudablemente, son la presencia de carteles internacionales como el cartel de Sinaloa, cartel Jalisco Nueva Generación, que están desde mucho tiempo atrás permeando la estructura del Estado ecuatoriano. La proliferación de megabandas locales que tercerizan parte de esta industria del crimen organizado o el holding delictivo del crimen organizado y el narcotráfico, y lo que hacen básicamente pues es cuidar centros de acopio, plataformas internacionales y corredores de movilidad. El tercer elemento, y a mi criterio uno de los más importantes, es la corrupción. La corrupción que está enquistada en todos los rincones de los diferentes centros carcelarios y en todo el sistema penitenciario nacional. A esto súmenle ustedes una deficiente administración de justicia que levanta permanentemente la bandera de la impunidad en el país, en donde jueces y fiscales se venden al mejor postor para beneficiar no al ciudadano común y corriente, sino al delincuente. Entonces tenemos una bomba de tiempo en el sistema carcelario. Esto, como decía inicialmente, no es un problema focal, es un problema estructural y por lo tanto esto amerita pues soluciones estructurales, soluciones gubernamentales. Permítame primero enfocar de una manera rápida cuándo comienza todo este problema. Este problema arranca aproximadamente en el año 2002, en donde se da lo que se conoce como el efecto globo. Antes de esto, de este efecto globo, el país era un país de tránsito de droga, de alcaloide. A partir del 2002, este efecto globo, que no es otra cosa que la diversificación del negocio del crimen organizado hacia otros países, pues el crimen organizado decide trasladar gran parte de su infraestructura delictiva hacia Ecuador y Venezuela, porque habían sido seleccionados como los países más proclives para que el crimen organizado pueda enquistarse en esa sociedad. ¿Proclives por qué? ¿Y vulnerables por qué? Porque nuestro país tenía algunas características que le hacían atrayente al crimen organizado. El primero era una frontera altamente permeable. Segundo,
sistemas de seguridad débiles, un país de cambio de identidad, un país de lavado de activos, un país con altísimos niveles de corrupción, un país en donde la justicia era violentada permanentemente, un país dolarizado. Esas características se transformaron en polos atrayentes del crimen organizado. Y es así que a partir de ese año 2002-2003 comienzan a trasladar parte del negocio. Entonces, cambiamos de ser un país de tránsito a ser un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Para que me entiendan de mejor manera, las plataformas internacionales de distribución no son otras cosas que los puertos y aeropuertos que tiene nuestro país y que están en la costa ecuatoriana. ¿Y por qué están en la costa ecuatoriana? Bueno, por las actividades económicas, pero fundamentalmente, ¿por qué son considerados estas plataformas internacionales de distribución? Porque justo por la costa ecuatoriana atraviesa lo que se denomina el corredor del Pacífico, que viene desde el tapón de Arién, desde Panamá, recorre todo el litoral colombiano, ingresa por el litoral ecuatoriano y desemboca en Perú, más o menos por Piura, Chiclayo, donde gira hacia Bolivia y de ahí hacia Brasil. Pero este corredor del Pacífico, que es uno de los más fuertes, que se utiliza para el transporte de drogas, transporte de diferentes sustancias que se necesitan, otro tipo de delitos como por ejemplo tráfico de órganos, tráfico de personas, prostitución, etcétera, 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 tráfico de armas, etcétera, tiene otra contraparte. Y otra contraparte es el corredor amazónico. El corredor amazónico que viene desde el interior de Colombia y ingresa por Mocoa, Puerto Asís, llega a Sucumbíos, de Sucumbíos se proyecta hacia el sur, llega a la ciudad de Baños y de Baños se bifurca nuevamente utilizando algunas provincias que se llaman provincias bisagra, como Santo Domingo, como Los Ríos, como Cotopaxi, para que pase nuevamente hacia los centros de acopio este flujo de droga que ingresa por el oriente ecuatoriano. Con estos dos grandes problemas que tenemos, los dos corredores, lo que pasó a partir del 2003, 2005 más o menos, comenzó a atraer la atención de los carteles porque se estaba desarrollando eficientemente este negocio y comienza ya a hacer su presencia efectivamente el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Aquí hay un punto importante. A partir de esa fecha y un poco más hacia acá, 2009, 2009, se da la salida a la base de Manta, que era un tapón que tenía el Estado ecuatoriano para impedir el tema de los vuelos de narcoavionetas y también la salida de lanchas rápidas para contaminar las embarcaciones de alto calado que estaban en mar abierto. La salida a la base de Manta por un acuerdo entre el gobierno de Rafael Correa y las FARC facilita que se siga traqueteando en el litoral ecuatoriano y facilita que los carteles puedan venir con mayor facilidad. Esos carteles no podían operar directamente en el país, necesitaban que se tercerice y contratan a unas bandas locales, como los choneros, como los lagartos, como los tigretones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero se instala el cartel de Sinaloa, quien comienza a controlar a través de los choneros gran parte de la geografía nacional y comienza a imponer sus condiciones. Los choneros controlan Esmeralda, Los Ríos, Santo Domingo, parte de Pichincha, los Guayas, Manabí, parte de Guayas, perdón. Y ante este desarrollo del crimen organizado por parte del cartel de Sinaloa, atrae la atención de otro cartel mexicano, que es el cartel Jalisco Nueva Generación, con el cual siempre ha habido un roce y fricción entre estos dos carteles, tanto en México, en Centroamérica, en Colombia y ahora en Ecuador. Al bajar el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, inmediatamente toma contacto con otras bandas. Y esas bandas nuevas, pues, como ejemplo, los Lobos, los Lagartos, los Chone Killer, por citar algunos de ellos, los cubanos, pues se anexan directamente a este cartel y comienza la pelea por el control territorial en las provincias y luego en los centros carcelarios. ¿Pero por qué? Porque en nuestro país, o por nuestro país, atraviesa el 37.5% de toda la producción de cocaína de Colombia. Esto quiere decir aproximadamente unas 700 toneladas. ¿Cuánto hemos capturado? En el mejor de los casos, hemos capturado 120 toneladas el año anterior. Este año ya sobrepasamos las 130. Entonces, se estima que estaremos más o menos de los 187 toneladas aproximadamente al finalizar el año. Pero, señores, el punto está aquí. Si eso pasa por aquí,
Entonces, rápidamente los carteles dijeron, ahí está el negocio. Si ese es un país pequeño, sin mucha protección, sistemas muy vulnerables, ese es el negocio redondo. Y el otro negocio es Venezuela, por donde sale el 50% de la producción de cocaína de Colombia. Entonces, atrajeron esta atención y comenzaron a proliferar las megabandas, los choques entre los carteles y las megabandas. ¿Por qué? Por el control de los territorios, por el control de los puertos, que son las plataformas internacionales, y con el control de las rutas. ¿Por qué esto se traslada hacia las cárceles? Se traslada a las cárceles básicamente por lo siguiente, porque durante todo este periodo, 2003, 2005 en adelante, comienzan a haber un sinnúmero de detenciones, y estas detenciones van generando que gran parte de estas estructuras delictivas vayan cayendo presos. Y una vez que ingresan a la cárcel, rápidamente toman el control de pabellones para poder hacerse fuertes allá, lo que ellos denominan un control de santuarios, en donde se mantiene el orden y el control a sangre y fuego. Cualquier otra banda que intente entrar en ese santuario o en ese pabellón es eliminada. Y es por eso que a partir del 2016 aproximadamente comienza ya a haber ciertos signos de confrontación interna entre las diferentes organizaciones. Pero ahí hay un punto importante. ¿Qué genera este quiebre? El quiebre genera la muerte de Rasquiña, el jefe de los choneros. El jefe de los choneros tenía distribuido el penal, los penales y cada pabellón por cada uno de las organizaciones que pertenecían a los choneros. Pero al morir Rasquiña, lo que genera es una disputa de poder y que cada uno de estos grupos trate de tomar el control. Ahí se arma la primera gran masacre y las posteriores masacres, que básicamente es por este tipo de acción. Y ahí tenemos al momento un desborde de inseguridad carcelaria que tiene otros componentes indudablemente, pero que me parece, para arrancar la conversación con ustedes, un análisis situacional bastante interesante para tener puntos en los cuales podemos desarrollar. Totalmente, creo que esta proliferación del crimen organizado dentro del país lo hemos estado viendo, sobre todo en las calles. Y aquí es donde me surge una pregunta para mí. Bueno, lo hemos visto en las calles y ahora en las cárceles vemos que ocurren barbaridades, lo hemos visto a través de redes sociales, medios internacionales están criticando muchísimo a las autoridades nacionales por su inactividad. Entonces aquí llega mi pregunta. ¿Qué ha hecho el gobierno para evitar que estas bandas se tomen las cárceles? ¿Es posible o existe algún tipo de interés en juego? A ver, la pregunta me parece interesante, porque el gobierno, como dije inicialmente, ha realizado muchas improvisaciones. No tiene una planificación adecuada ni tampoco tiene una realidad de lo que está pasando al interior de los centros carcelarios. El decretar estados de excepción desde el anterior gobierno 5 y en este ya 2, en lo que va de 4 meses y medio, pues nos demuestra que no tienen una visión clara, porque un estado de excepción lo que hace es incrementar el pie de fuerza, y esto no es pie de fuerza, esto es controlar y eliminar el principal problema que tienen los centros carcelarios, que se llama la corrupción. Y la corrupción no está en los círculos exteriores de las penitenciarías, por favor. Eso está al interior, en el primer círculo que maneja la Policía Nacional, que hay corrupción. En el segundo, que están los guías penitenciarios, que hay corrupción. Y en el tercero, que están los administradores de los centros carcelarios. Ahí está el problema central. A esto súmenle ustedes los altísimos niveles de hacinamiento, cerca de 135%. No hay reinserción social, que es otro de los problemas graves. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 201? Dice claramente que el Estado es el responsable de la vida, los derechos y la reinserción de los privados de libertad. Si el Estado es ineficiente, no puede garantizar la seguridad de los privados de libertad, el Estado puede ser demandado en cualquier momento, como ya está pasando este instante. ¿Quién va a pagar eso? ¿El señor Lazo? No, señor. El jefe de la SNAE tampoco va a pagar. Los guías penitenciarios no. La policía tampoco. Vamos a pagar todos los ecuatorianos. Usted, yo y todos los que nos están escuchando. Entonces, tenemos que ver otras medidas y otras acciones a corto, mediano y largo plazo, que posteriormente voy a irlas explicando más detenidamente. Pero el problema estructural que tiene es, a mi criterio, sumamente grave, y esto genera que la población carcelaria, los que van cumpliendo la sentencia, salen de los centros carcelarios y el 70% de esas personas, ¿qué es lo que hacen?
lo que hace es una reincidencia, o sea, regresan nuevamente al centro carcelario. ¿Por qué? Porque no existen condiciones en la sociedad ecuatoriana para que puedan nuevamente reinsertarse. Hay una estigmatización social, y esa estigmatización social es cuando a una persona que sale de la cárcel le dicen, señores, va a buscar trabajo, y le dicen, ok, usted viene a buscar trabajo, enséñeme su hoja de vida, primera cosa. Y segundo, si usted ha estado en prisión o tenido alguna situación con relación a la justicia. Le dice, sí, señor, sabe que estuve detenido, estuve preso por matar, por tal cuestión, pero ya me corregí, ya no soy. No, señor, gracias, afuera. Entonces, esa parte de la estigmatización social también es sumamente grave. Pero veamos un poquito de estadísticas para poder encuadrarnos de mejor manera. 15,000 personas de las cerca de 39,000 personas, cerca de 40,000, que es un 39.47%, están en las cárceles sin sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir esto, distinguidos amigos? Quiere decir que tampoco hacemos caso a lo que dice el artículo 203 de la Constitución, pues. ¿Qué dice el artículo 203 de la Constitución? Lo que dice es que solo deberán estar en las cárceles quienes tengan sentencia ejecutoriada. Y si ahí tenemos cerca de 15,000 personas sin sentencia ejecutoriada, quiere decir claramente de que estamos nosotros violentando los derechos de esas personas. 10,640 personas se encuentran ahí por delitos vinculados al narcotráfico, el 28%. 9,883 personas por delitos contra la propiedad. 6,080 personas por delitos contra la integridad sexual, 16%. 4,940 personas por delitos contra la vida, 13%. Actividades de sicariato, un poco de cosas más. 4,183 personas por otros delitos, 11%. 5,000 personas más o menos por tránsito y pensiones alimenticias. Entonces, aquí mezclamos a todas estas personas en una cárcel que yo les he llamado cloacas humanas, porque ahí, señores, no hay ningún tipo de derechos. Las famosas colonias penitenciarias que habían en las épocas antiguas, en donde los derechos de las personas quedan completamente proscritos, y lo que se trata sobremanera es de tratar de controlar un problema que es o se salió ya de control desde mucho tiempo. Completamente de acuerdo, Coronel Mario. Resumiendo lo que usted dijo, hay un fallo estructural en el sistema. Hay demasiada corrupción, hay hacinamiento en las cárceles, como usted dice, hay sobrepoblación en las cárceles con personas que no tienen su sentencia ejecutada. Hay falta de control. Todo esto deriva o se puede resumir en un Estado completamente ineficiente, si no me equivoco. Y este problema de un Estado ineficiente ha provocado que la unidad policial del país, la SNAE, que controla las cárceles, tenga una falta de recursos, ¿no es así? Y con esta falta de recursos, sumada a la corrupción, no hay un control dentro de las cárceles. Le pregunto yo, ¿cuál cree usted que sería una solución para esto? Porque decimos que hay hacinamiento, decimos que hay demasiada gente. Hemos visto que dentro de los pabellones de las cárceles están los más altas, las cabecillas, que lideran las diferentes bandas narcocriminales. ¿Sería una solución hacer cárceles que vengan de mínima, media y máxima seguridad para separar estos cabecillas del resto de personas, evitar el reclutamiento hacia las bandas narcodelictivas y de igual manera frenar la comunicación y la organización de los proyectos que hacen estas bandas? Yo creo que hay que plantear algunas soluciones o recomendaciones al Estado a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, creo que el Estado tiene necesariamente la obligación, ante la pérdida de control gubernamental de los centros carcelarios, tiene la obligación de restituir ese control. ¿Cómo hacerlo? Es necesario entregar la administración operacional, aclaro esta cuestión, operacional, a la Policía Nacional por 1 año y medio a 2 años temporalmente, hasta formar nuevos guías penitenciarios y formar nuevos administradores de centros penitenciarios, con protocolos internacionales y también procesos de calidad y de selección nacionales internos. No es factible que aquí se seleccione de guías penitenciarios a familiares, amigos, cuotas políticas. Así no se hace seguridad, señores. Usted no puede seleccionar a los amigos del barrio para que vayan a hacer una función que es técnica. Por otro lado, estos guías penitenciarios tienen una formación de 2 meses a 3 meses, un sueldo de $500. ¿Cómo quieren ustedes que ese tipo de profesional pueda cumplir verdaderamente y eficientemente una actividad encomendada? Con ese tipo de sueldo, las megabandas
donde prolifera la cuestión del dinero fácil, le van a decir, señor, ¿sabe qué? Solo no observe, quédese quietito ahí paradito, no observe, no regrese a ver, y aquí tiene $2,000, solo por estar ahí parado sin ver a ningún lado. Así funciona. Administradores de centros carcelarios, que también hay que cambiar la idea de que los militares y los policías son los mejores administradores de los centros carcelarios. Están equivocados, están equivocados. ¿Quiénes son los que tienen que estar en los centros carcelarios administrando, señores? Antropólogos, sociólogos, psicólogos, criminólogos, expertos de negociaciones, expertos de manejo de crisis, expertos en rehabilitación social. Y no una persona controlando el centro carcelario, un equipo multidisciplinario que le permita verdaderamente cumplir lo que dice y que tiene pegado a la entrada de cada centro carcelario. Centro de rehabilitación social, dice clarito. ¿Pero qué rehabilitación tenemos aquí? No hay ninguna rehabilitación social. Aquí lo que hay es una proliferación de acciones delictivas y unas verdaderas universidades del delito que están ahí ligadas a la actividad carcelaria. Eso, el primer punto. El segundo, hay que generar a corto plazo una transformación tecnológica y rápida, porque, señores, tenemos pabellones en donde las llaves de las puertas las tienen los mismos detenidos. Entonces necesitamos colocar puertas blindadas, aperturadas electrónicamente desde el exterior, para aislar los pabellones y compartimentarlos, de tal manera que no se pasen de lado a lado y no existan estas masacres. Ahí está el primer punto. Cosas sencillas, señores, cosas sumamente sencillas. Tercero, incremento de presupuesto. ¿Cómo va a ser posible que han incrementado, se han triplicado la cantidad de detenidos y se ha reducido a la mitad del presupuesto original que tenía? Entonces hay que incrementar presupuesto, porque lo que queremos hacer una estructura integral del sistema carcelario necesita recursos a mediano plazo. ¿Qué se tiene que hacer? Erradicar la corrupción como eje fundamental de una reingeniería total. Reactivación de las escuelas de formación de guías. Tenemos 2 guías, 2 escuelas de formación de guías botadas ahí, señores, y queremos crear nuevas cárceles y nuevas escuelas. O sea, aquí somos derrochadores por naturaleza. Tenemos necesariamente que dotar de nuevo equipamiento, nuevo armamento y, yo diría, ocupar las nuevas, las instalaciones que fueron creadas. ¿Cómo va a ser posible que pensemos en crear nuevas instalaciones carcelarias y tenemos La Roca desocupada, que fue una cárcel creada de máximas en máxima seguridad? Escuchaba al director del SNAE y decía, con esta plata, o más o menos en ese sentido, vamos nosotros a crear nuevas cárceles de máxima seguridad. O sea, ahora aquí el término máximo, seguiremos utilizando ese término para tratar de decir que es lo máximo. Y de lo máximo no podemos controlar ni lo mínimo. Entonces tenemos un problema ahí estructural tremendo. Pero a largo plazo, ¿qué tiene que pensar el Estado? El Estado tiene que pensar en que si es ineficiente para poder controlar esto, entonces, señores, tenemos que unir esfuerzos, pues, al hacer alianzas estratégicas con la empresa privada. Tenemos que pensar en la privatización carcelaria como una alternativa que se utiliza en otros países, como cuáles dirán ustedes: Costa Rica, México, Colombia, Chile, Brasil y gran parte de la Comunidad Europea, donde verdaderamente estos sistemas han permitido rehabilitar gran cantidad de personas, reducir los niveles de violencia y mejores controles de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todo este esquema que tenemos al momento? ¿Cuál es la imagen que brindamos nosotros en el contexto internacional? El presidente dice en su plan de desarrollo, creando oportunidades, creo que se llama, vamos a traer la inversión extranjera. Les pregunto a ustedes que están en la Facultad de Economía, creo, ¿no es cierto? Les pregunto a ustedes, ¿creen que algún inversionista o algún empresario internacional va a venir a meter plata en este país donde priva la corrupción, no hay seguridad jurídica y hay un nivel altísimo de inseguridad, y también en donde un Estado no puede controlar lo que pasa en una cárcel y en un día hay cerca de 119 personas muertas? Imposible, señores. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento que tiene el país? Dentro de muchas. Una de las más principales es el turismo. Hemos sido catalogados por Canadá, México, también parte de los Estados Unidos, como un país peligroso, un país el cual no es recomendable para hacer turismo porque es un país inseguro. Estados Unidos nos acaba de catalogar como un país procesador y plataforma internacional de distribución. Con esos títulos que tenemos en el contexto internacional,
¿quién va a venir a nuestro país, señores? Entonces necesitamos hacer una reingeniería total. Una cosa son los discursos bonitos, políticos, y otra cosa son las realidades. Y si no se aterriza, señores, el país seguirá caminando a pasos agigantados a lo que se llama un estado fallido. Hacia allá caminamos. Los que estamos viejos ya tenemos poco tiempo de vida, señores, pero los que están jóvenes y los niños que están allá tienen ya hipotecado su desarrollo, por un lado, y ellos son los que tendrán que velar por este estado, por este país que se sigue deteriorando. Sí, como usted dice, es realmente alarmante la situación actual en el país. Es imposible, como usted dice, atraer inversión extranjera teniendo estos títulos terribles que hemos tenido. Aparte, lo que se ve en la prensa internacional es un país que no puede controlar a su población, donde hemos llegado a niveles que se veían en tiempos de Pablo Escobar, en tiempos de las guerras de carteles en México, y creo que eso es algo intolerable para el país. Y por eso quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué acciones cree usted que debe tomar el gobierno en cuanto a la delincuencia organizada que vemos en el país? Que como hemos visto es el problema de fondo que tenemos. ¿Qué hacer para dejar de ser esta plataforma de envío y comercialización de diferentes sustancias narcodelictivas? Entonces, ¿qué cree usted que el Estado debería hacer? Yo le he propuesto al Estado, soy presidente del Observatorio de la Política de Seguridad Integral del Estado, y le he propuesto ya al Estado, he mandado algunos documentos con relación a este tema al presidente de la República, de que es necesario adoptar las políticas que son buenas. Cuando tuvimos la problemática de un ataque terrorista en San Lorenzo, el Estado creó una fuerza de tarea conjunta para la frontera norte, se llamaba Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas. Y esta fuerza de tarea conjunta frenó la penetración del narcotráfico, las rutas controló de mejor manera y le causó un problema grave al narcotráfico y también a la presencia de grupos armados en la frontera. Eso se desactivó en el 2019 porque dijeron que ya cumplieron, pero las amenazas siguen ahí y más bien se ha recrudecido esa presencia en la frontera norte. Ese es un punto. Si al momento está siendo asolado, afectada el litoral ecuatoriano con estas megabandas, con la proliferación de carteles internacionales, con la actividad de narcotráfico, con la actividad de crimen organizado, es necesario crear una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano para que combata directamente al crimen organizado y al narcotráfico. Algunos dirán, no, esa es una función de la policía. Esto es seguridad ciudadana, me respondió cuando le hice la pregunta esta la ministra de Gobierno. Esto es una guerra sin cuartel, señora ministra, porque el momento que hay este tipo de masacres y el Estado no puede controlar, cuando el delincuente que está en la cárcel tiene mejor armamento que la misma Policía Nacional y la Fuerza Pública para poder controlar, cuando esas organizaciones delictivas tienen mejor presupuesto que las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública, y cuando aquí en nuestro país se impone lo que dice el crimen organizado antes que lo que diga el Estado como tal, entonces estamos en una guerra declarada. Que no lo comprendan así, yo respeto como tal, pero para mi criterio, señores, ahí existe un problema gravísimo. Si no lo atendemos, tenemos un problema. No solo es la cuestión militar o policial de esta fuerza de tarea, porque algunos dicen, sí, hay que entregarle esto a responsabilidad a la Policía Nacional. No, señores, la Policía Nacional fue desbordada hace mucho tiempo atrás. Es el momento de que el Estado como tal tome el control, estructure una fuerza de tarea conjunta en donde estén, además del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, Policía Nacional, organismos de inteligencia, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y también una delegación del COSEPE como máximo organismo de la seguridad integral del Estado, donde se articulen los otros ministerios para poder atender verdaderamente esta problemática que está desbordándose desde mucho tiempo atrás y está afectando la seguridad de todos los conciudadanos en el litoral ecuatoriano. Entonces, es necesario hacer esto y de forma importante y de forma rápida. ¿Qué hacer con el tema de la inseguridad que vive en las ciudades? Hay que cambiar los circuitos. Los famosos circuitos policiales que dicen hay que darse una vuelta por aquí, colocar UPCs en diferentes partes de los barrios. No, señores, eso ya salió de contexto hace mucho tiempo atrás. Lo que hay que hacer es una presencia disuasiva permanente, en la cual participen militares, policías metropolitanos y también se considere a la empresa de seguridad privada como parte de estas estructuras para, con la sociedad, realizar
una presencia en cada uno de los sectores donde los niveles de violencia e inseguridad se han ido presentando. ¿Esto en base a qué? A una georreferenciación del delito. Esto es lo que se necesita y eso es lo que tiene que hacer el país. Pero esto no puede hacerse si es que el Estado no tiene la decisión política y los pantalones para tomar las decisiones que tiene que tomar. Porque una cosa bonita es hacer los TikTok, otra cosa bonita es dar declaraciones y decir lo que uno cree en las tarimas. Otra cosa es la realidad. Y otra cosa es ver cómo hay 119 personas muertas, hay cerca de 500 personas en la zona 8 en Guayaquil por sicariato y otras actividades de inseguridad que viven las otras provincias y las ciudades del territorio ecuatoriano. Entonces, una cosa son los discursos y otra cosa son la realidad. ¿Queremos ser un país o un Estado fallido? Pues estamos caminando rápidamente para ello, distinguidos amigos. Pero yo creo que estas acciones que yo propongo y que los propone algunos analistas, creo que serían medidas alternativas. Pero hay una importante, además de estas dos que acabo de mencionar. La educación, señores. La educación. Hay que invertir en educación. La mejor forma de combatir al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia es con la educación. Una sociedad educada, una sociedad culta, una sociedad que comienza a prepararse desde la infancia hasta las universidades, es una sociedad que no cae tan fácilmente en las redes del narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia común. Yo creo que por ahí están algunas soluciones, que no son cortas a corto plazo, indudablemente, porque estas no son soluciones de un día para otro día, señores. Estas son soluciones de aquí a una década, pero hay que tomarlas, porque algunos analistas dicen, sí, pero son soluciones de aquí a 10 años. Claro que son soluciones a 10 años. ¿O cuánto tiempo creen ustedes que se demoró el crimen organizado en penetrar la sociedad ecuatoriana? Cerca de 15 años. Eso necesitamos hacer. Tiene toda la razón, coronel Pazmiño. Para finalizar, le vamos a agradecer por haber aceptado nuestra invitación a este espacio. La verdad ha sido de mucha ayuda. Agradecemos que haya compartido sus opiniones y nos haya ayudado a plantear el problema general, desde la raíz hasta el día de hoy. Ha sido de mucha ayuda en realidad, y este espacio nos va a permitir compartirle a otras personas más de lo que está pasando y ampliar el conocimiento a todos los que quieran saber. Bueno, le agradecemos también a nuestros oyentes de este querido podcast y les pedimos que estén atentos al resto de podcasts que vamos a estar haciendo con el Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Una vez más, gracias, coronel Pazmiño, por Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable y quedo a las órdenes. Un buen día. Este fue el podcast de Panchonomics. Recuerda buscarnos en Instagram y en Facebook en nuestras cuentas oficiales de @Panchonomics para poder descubrir nuestras publicaciones, eventos sociales y más eventos de los que estaremos hablando. Muchísimas gracias.